riesgos de secuestro en el Cusco y en Machu Picchu. Una recomendación o una advertencia bastante extraña. Vamos a conversar con Raúl Díez Canseco y con el especialista Juan Palacios luego de la pausa. No se vayan. Esto es Abre los Ojos. Siete y 32 de la mañana, estamos de regreso en Abre los Ojos para tratar el tema que hoy ocupa la portada del diario El Comercio. Estados Unidos advierte de posibles secuestros en Cusco y Machu Picchu. Es una advertencia de la Embajada de los Estados Unidos que habla de una potencial amenaza de secuestro por parte de alguna organización criminal, no se sabe cuál, en Cusco y en Machu Picchu. Ustedes se imaginan lo complicado que sería secuestrar en Machu Picchu. Sacar al rehén de ahí, la verdad es que suena hollywoodense. Pero en fin, esa es la advertencia que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Y esta mañana vamos a conversar con Raúl Díez Canseco, exministro, y con el señor Juan Alberto Palacios, gerente de la consultora Hospitality Tourism. Buenos días a ambos, gracias por venir. Buenos días. Raúl, este tipo de advertencias eran comunes en la época del terrorismo, en la época en la que el Perú era realmente un destino peligroso, pero ahora resulta insólito. Sobre todo que en el Cusco las cosas están muy tranquilas. Nosotros tenemos más de 100 alumnos extranjeros en San Ignacio Loyola. De ellos inclusive hay más de 25 que son de Australia y un grupo grande de la Universidad de Miami, ahorita en el Cusco. Y están sorprendidos ellos mismos porque hay una movilidad total, pero además hablar pues de que alguien pueda secuestrar en Machu Picchu tendría que ser por helicóptero. Ahora, recordemos que la embajada americana tiene esas costumbres de alertar. Yo creo que en este caso se le fue la mano, pero lo importante es que el Cusco sigue recibiendo cada año más turistas y que la reacción del gobierno ha sido inmediata. Vi al ministro de Comercio y Turismo aclarar eso el mismo día de ayer. Y bueno, el propio primer ministro ha dicho, ¿no?, que el Perú es un país soberano que tiene su sistema de seguridad como corresponde, pero la verdad es que las declaraciones de los ministros no llegan a los turistas. Los turistas reciben la información de su país. Sí, pero hoy día el Perú tiene mucha presencia en el mundo a través de PROMPERÚ y en una serie de revistas y mecanismos que pueden ser utilizados, ¿no?, proyectando la tranquilidad que se está viviendo en la zona. Ahora, imagínense, nosotros vamos a dejar de ir a Estados Unidos por el hecho de las balaceras que hay en los colegios y que matan a los niños. Pasa esto lastimosamente en los países. Ciertamente han sido asaltados estos turistas, pero yo creo que es una cosa aislada. Pero nos da la oportunidad de revisar todos los mecanismos de seguridad que tenemos, no solamente en el Cusco, sino a lo largo y ancho del Perú, porque estamos recibiendo ya más de 2,5 millones de turistas y hay que cuidarlos. ¿Para qué? Para que ese aeropuerto de Chincheros, que ya va a ser una realidad dentro de muy poco, reciba ya no el 1 millón que recibe Velasco Astete, sino pues los 2 millones que están o más, para que ese teleférico que van a hacer a Choquequirao y que va a ser una maravilla y va a permitir un día más de estadía en el Cusco, permita tener más turistas en la zona y tener un balance a Machu Picchu. Yo lo veo esto como una oportunidad, negativa sí, pero una oportunidad de volver a revisar los mecanismos de seguridad que tenemos en los circuitos turísticos del Perú. Ahora, de acuerdo a la información que maneja su consultora, este tipo de alertas puede generar una baja en la afluencia de turistas, porque en este momento, por ejemplo, en las redes sociales hay algunas personas del Cusco que se están comunicando y que dicen que sí, que efectivamente hay un serio descenso en el número de visitantes que reciben, por ejemplo, en restaurantes o en establecimientos de este tipo. ¿Cuánto puede afectar objetivamente este tipo de anuncios? Siempre afecta, ¿no? Una situación. El turismo es bastante volátil, ¿no? Entonces, cuando hay una situación diferente, ya sea por cambio climático o por una situación política o delincuencial, inmediatamente se ve afectado eso. Es como cuando uno se va, por ejemplo, se está yendo a la playa y va con la idea, por ejemplo, de irse a Santa María, y Santa María está nublado, inmediatamente cambia y se va a otro lado.
No, o sea, por decirlo, ¿no? Entonces, el turismo tiende a cambiar así. Con una noticia de este tipo definitivamente afecta, teniendo en consideración que el 23%, casi 24% de los turistas que llegan al Perú vienen de Estados Unidos. Ahora, la embajadora de Estados Unidos, la señora Rose Likins, dice que la información es confiable y habla de una organización criminal que está planeando secuestros de turistas en Machu Picchu. Solamente el enunciado suena delirante por las vías de acceso y por la ubicación geográfica. ¿Secuestros en Machu Picchu no te suena absurdo? Bueno, por eso vuelvo a insistir, tomemos esto como la oportunidad de revisar y reforzar la medida de seguridad. El Perú es un país que el año pasado ha tenido 2% de superávit fiscal, por lo tanto tenemos recursos para darle mayores recursos a la policía, para tener otros mecanismos más adicionales, no previstos, de protección de la ruta. Acordémonos que, y no por el tema de terrorismo, ni por el tema de posibles secuestros, que yo no reconozco uno antecedente en la zona del Cusco, pero que por motivos de otra naturaleza nos han tomado la vía férrea al Cusco y el turista no pudo llegar. Pero hay cosas de la naturaleza también. Hace poco, no se pudo, un día se tuvo que parar el acceso a Machu Picchu porque hubo un derrumbe. Sí. De modo que es una cosa sumamente sensible, pero nos da la oportunidad porque nos coge ahora en un país mucho más próspero, más articulado, con redes sociales que antes no existían y ahora hay que contrarrestarlas. Y estoy convencido que el ministro José Luis Silva, que además viene del sector privado, va a tomar las acciones inmediatas correctivas que haya que tener. ¿Cuáles serían esas acciones? Primero, yo creo de que hay que utilizar las mismas redes sociales para contrarrestar eso. Segundo, hacer un documental inmediato, rápido, para proyectar lo que está sucediendo hoy día en el Cusco. Tercero, también reunirse, como que seguramente lo ha hecho ya, con la policía en la región y ver de qué otros recursos se pueden implementar. Cuarto, de repente reforzar la dotación policial de la zona. O sea, que hay una reacción positiva ante esto y finalmente conversar con la embajadora, porque no recordemos que los Estados Unidos tienen un servicio de inteligencia muy importante y eso obviamente no es el motivo de ningún titular que nos comenten como gobierno, le digan al gobierno qué es la fuente de información para poder atacar y sofocar inmediatamente la posibilidad que yo creo que ha sido magnificada, pero ya que fue magnificada, démosle la atención adecuada. O sea, si el enfermo o alguien nos delata tal situación que podría convertirse en epidemia, la sofocamos. Pues. Estamos en un momento un país con muchos recursos y ahora inclusive en el Cusco, con las inclemencias de la naturaleza, con ríos que se nos comienzan a salir, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, tampoco es que seamos el país de las maravillas, también se registran agresiones a turistas, claro que hay asaltos, claro que hay violaciones, no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, las hay en Nueva York, pero claro, las hay en Alemania, en Frankfurt. A eso iba, que cuando ocurrió, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre, los turistas siguieron yendo a los Estados Unidos y siguieron yendo a Nueva York. Y hay matanzas, como has mencionado, en lugares públicos, en centros comerciales, en escuelas, matanzas de niños, y nadie deja de ir a Miami, a Washington por eso. Entonces, quizás en este punto se está pecando de exceso de susceptibilidad, ¿no? Porque en este año, de acuerdo a la información del comercio, se han emitido alertas sobre México, sobre Milán, ¿no? Que son lugares, digamos, con situación bastante más crítica que el Perú. Ahora, ¿qué podría hacer la empresa privada? ¿Qué podrían hacer los hoteleros? ¿Qué podrían hacer quienes viven de este rubro y se ven afectados desde su modesto lugar? Todos los hoteleros y la empresa privada en sí, o sea, siempre ha estado trabajando en beneficio del desarrollo del turismo, ¿no? Entonces, apoyan, por ejemplo, a los servicios de seguridad, llámese Policía Nacional, el mismo Ejército a veces cuando están en la zona, y siempre han estado alertas, o sea, los mismos gremios de turismo y del sector, o sea, siempre han apoyado abiertamente todo lo que
tenga que ver con la seguridad. Ahora, había que aclarar una cosita en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, porque el comunicado dada el warning, o sea, la advertencia, pero en el tercer párrafo, más o menos, señala de que aún cuando, o sea, decenas de miles de americanos vienen y no han tenido ningún problema, eso lo especifica en el comunicado, no han tenido ningún problema, confían en las autoridades peruanas para el control de los aspectos de seguridad para todos los turistas en general, ¿no? Eso sí lo señala la misma Embajada de Estados Unidos, o sea, está la advertencia, pero también, o sea, se puede decir que es totalmente tranquilo ir, por ejemplo, ¿no? Hay un tema, Beto, que yo no sé, y eso es una reflexión para todos nosotros mismos, ¿no? Tú comenzaste a hablar del titular de primera página del Comercio. ¿Tú sabes cuánta gente lee el Comercio en el mundo? Yo creo que aquí, cuando suceden este tipo de situaciones, debería haber una convocatoria del gobierno para explicarle a la prensa, a los líderes de opinión, cuál es lo que está sucediendo en la actualidad, para amortiguar la repercusión de una noticia que de repente nosotros mismos, los peruanos, le hemos multiplicado a la N. Entonces, si bien es preocupante que los Estados Unidos pongan un warning, que no es el primero que le ponen al Perú, y que sí es cierto que el turismo es muy sensible. Tú y yo y los que salimos a hacer turismo en el mundo queremos ir en paz, con la familia, en tranquilidad, y una cosa de eso no puede ser tomar la decisión, por ahora no voy. Pero por otro lado, ¿cómo manejamos la noticia nosotros mismos? Y ahí la reacción tiene que ser mucho más rápida, más eficiente, más audaz que nosotros. Y de repente también trabajar con las líneas aéreas, porque ellos tienen redes en el mundo, y los primeros... acá hay dos grandes actores en importancia que se perjudican. Las líneas aéreas y los hoteleros. Porque un turista que deje venir al Perú, o decide ya no ir al Cusco, porque ahí no habla de Lima, nos hace muchísimo daño, ¿no? Pero quiero volver a recordar que en el Cusco hoy se está haciendo un aeropuerto nuevo, se va a hacer un aeropuerto nuevo que va a permitir entrar en la noche. Muy pocos saben que el gobierno y la región, tanto de Cusco como Apurímac, han tomado la decisión, no sé si hablar de histórica, pero importantísima, de hacer el teleférico a Choque-Quirao. La carretera entre Cusco y Apurímac, ya ustedes saben que fue totalmente asfaltada. Ese va a ser un teleférico de más de 5 kilómetros de distancia, y va a poder ir a este monumento espectacular, precioso, que es una fortaleza arriba, que queda en Abancay, pero la cabecera de entrada va a ser en el Cusco. Miento, es al revés. La cabecera de entrada es Apurímac y el monumento está en el Cusco, y que eso va a estar listo en 2 años, más o menos. De modo que la gallina de los huevos de oro que es el turista. Y hay otra cosa, este martes está llegando por primera vez en el Perú el presidente World Trade Center del mundo, el World Trade Center de las Twin Towers. Nosotros hemos tenido la suerte de tener esa franquicia para el Perú, y ya se está hablando de construir un centro de convenciones con ellos aquí. El gobierno quiere hacer un inmenso en el Callao. O sea, el Perú está pasando por un momento muy bueno y hay que cuidarlo. Quiero aprovechar tu presencia, Raúl, para preguntarte sobre el tema municipal. Estuvo ayer Alberto Borea aquí, de Perú Posible, y me dijo que, pese a que él es de Perú Posible, no está decidido todavía, no sabe si sí o si no. ¿Tú lo sabes? No solamente lo sé, sino estoy totalmente convencido, y les voy a hacer una confesión a la opinión pública, porque yo tuve una conversación muy profunda con Armando Villanueva, a quien le tengo un cariño especial y una admiración. Armando creo que ya tiene 97 años, no sé si sabrán que otra vez está muy delicado de salud, y que él ya se va despidiendo. O sea, él siente que en cualquier momento el Señor lo manda a llamar. Y sin que yo se lo preguntara la semana pasada, que me llamó porque quería hablar conmigo, me dijo: Raúl, ¿tú qué piensas de la revocatoria? Y yo, antes de decirle lo que yo pensaba, le digo: ¿y usted qué piensa? ¿Tú qué piensas, Armando? Y me dijo: por principios en contra, en todas. ¿Y por qué? Le dije: ¿por qué? Porque es un instrumento muy peligroso para debilitar las instituciones y violentarla y hacerle daño a la democracia. Y eso me ha hecho pensar mucho en algo que yo tenía decidido. Y en este canal saben, porque yo he venido acá con Lourdes Flores en época de la campaña, no ganamos.